El tema de hoy le he titulado, dile a la persona que está al lado tuyo, la gracia de Dios. Vamos, dile a la persona que está al lado tuyo, la gracia de Dios es para todos, menos tú. Nada, son bromas. El tema de hoy es la gracia de Dios es para todos, incluyéndote a ti. Vamos, dilo conmigo, la gracia de Dios es para todos, incluyéndote a ti. Y vamos a hablar un poco acerca de este tema. A mí me encanta hablar acerca de esto. Creo que es algo que siempre me mueve, porque el saber que nosotros no merecíamos el perdón, no merecíamos la gracia de Dios, porque éramos malos, nacimos pecadores, nacimos con esa maldición por causa de Adán y Eva. Pero aún así, Dios con su gran misericordia, Dios con su gracia, aún nos aceptó, aún nos esperó con los brazos abiertos y nos dejó que pudiéramos ser parte de esta promesa que es la gracia de Dios. Amén. Aquí escribí: la gracia y el perdón de Dios no es algo que se pueda ganar por algún mérito propio. La gracia es una promesa de Dios para toda persona por medio de su fe en Cristo Jesús. En otras palabras, la fe nos da acceso a la promesa, y esa promesa es la gracia de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 16 dice: así que la promesa, la gracia, se recibe por medio de la fe. Di conmigo, la promesa se recibe por medio de la fe. Y aquí escribe el apóstol, dice: es un regalo inmerecido, y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Un problema que tenemos casi todas las personas es que nos cuesta perdonar, ¿cierto? Nos cuesta perdonar. Uno a veces dice: te perdono, pero no me olvido. No has perdonado. Hay un libro que escribió un pastor, lo recomiendo que lo leas. Se llama Ama como que si nunca te lastimaron. Y es algo que podemos encontrar en la Biblia, y es algo que predicó nuestro Señor Jesucristo, que aún cuando a Él lo menospreciaron, aún cuando lo arrestaron, lo golpearon, lo hirieron, Él siempre amó a las personas. Aún cuando estaba en la cruz del Calvario, ¿verdad? Siempre decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mi oración esta tarde es que nosotros podamos tener ese mismo corazón. Que las personas, cuando hablen mal de nosotros, cuando alguien nos haga un daño, que podamos decir: Señor, perdónalos. Señor, no sabe lo que hacen. Son pocas las personas que tienen paz en su vida. Son pocas las personas que tienen una verdadera paz, y la única manera que lo puedes hacer es a través de Jesús. Pero cuando recibes al Señor, cuando Jesús entra a tu vida, Él también te enseña a perdonar a las personas. Entonces, la gracia de Dios es algo que nosotros no nos merecíamos. Y aquí escribió una persona: un problema que casi todas las personas tienen es que no podemos perdonar. Muchas personas viven sus vidas con resentimiento y no quieren perdonar a las personas que los ofenden. Esta es una característica que puede hacerle mucho daño al ministerio del evangelismo. Muchas veces nosotros mismos somos los que enviamos a las almas, a las personas al infierno, porque juzgamos las apariencias de las personas. Si entra una persona llena de tatuajes aquí, ¿qué es lo que primero se viene a la mente de nosotros? Es marero, ¿verdad? Aún tengo amigos que están tatuados y dicen: yo no quiero ir a El Salvador, porque si voy a El Salvador, Bukele de un solo me arresta, dice, ¿verdad? Pero es es un pensamiento que muchas veces, no sé si ustedes, ¿verdad? Yo crecí en una iglesia bien religiosa. Entonces, andar así es pecado, ¿verdad? Uno tiene que andar con traje y con corbata. Gracias a Dios que mi papá se salió de esa iglesia, porque no creo que fuera cristiano en ese ambiente. Pero es algo increíble
Porque muchas veces nosotros miramos a las personas que vienen de afuera, que no conocen de Dios, y en vez de extenderle la mano y levantarlos y decirle: mira, Cristo te ama, no le importa cómo estás vestido, no le importa los defectos, a Dios no le importa tu pasado, lo que a Dios le importa es el corazón que tú tienes. Muchas veces en vez de levantar al caído, lo que hacemos es que le damos una patada en la cabeza y le decimos: sigue en el suelo, sigue en el piso. Y es todo al contrario de lo que Jesús hacía cuando Él estaba en la tierra. Dile a la persona que está al lado tuyo: tenemos que aprender un poco más de Jesús. El evangelio se trata de amar, se trata del amor, de la bondad y de la gracia de Dios. Cosas que nadie de nosotros nos merecíamos, pero a pesar de los errores que cometemos, Jesús siempre está a la puerta con los brazos abiertos para recibirnos, para amarnos y para restaurarnos. Y aquí vemos el ejemplo. Si vemos el ejemplo de Jesús con nosotros, la pregunta es: ¿por qué nosotros nos cuesta perdonar a las personas que nos ofenden? ¿Por qué no podemos ver a alguien que nos hizo un daño, que vaya a la iglesia y que también sea parte de la iglesia, de la iglesia, del cuerpo de Cristo? Muchas veces nosotros tenemos personas que conocidos, ¿verdad?, que nos han lastimado, nos han hecho algo, ¿verdad? Y cuando miramos que entran a la iglesia, cuando entran por el pasillo: oh, Señor, mira como que ya está lleno el cielo y puedes salvar a todos menos a esa persona, ¿verdad? Es un corazón a veces es algo incorrecto, son cosas incorrectas. Porque si Dios estaba dispuesto a perdonarnos a nosotros, que no somos angelitos, que éramos imperfectos, éramos personas con muchos defectos, y aún así esperábamos que Dios nos perdonara, y lo hizo. Entonces, ¿por qué Dios no puede perdonar a las personas que nos hacen daño? Y hay muchas cosas que tenemos que aprender en la Biblia. La Biblia nos enseña bastante acerca de perdonar, acerca de dar gracia, acerca de ser parte de esa gracia. Y lo primero que escribí aquí es: tenemos que asegurarnos de estar sincronizados con el corazón de Jesús. Uno puede estar cerca de Jesús, pero solo porque está cerca no significa que está sincronizado con el corazón de Jesús. Hay algo que mi papá un día dijo. Yo siempre digo: mi papá es un hombre, mis padres son unas personas bien dadivosas. Son personas que cuando miran que hay alguien que tiene una necesidad, si es lo último que tienen en su bolsillo, lo dan. Yo digo, es algo que admiro de ellos. Y un día mi papá dijo: pero no basta que tú digas que me admiras. Si verdaderamente me admiras, entonces practica lo que yo hago también. Si miras que alguien necesita algo, ayúdalos. Y lo mismo lo podemos conectar con esto. Uno puede decir que amamos, nosotros podemos decir: oh, yo amo a Jesús, oh, yo sirvo al Señor, yo soy un fiel seguidor de Jesucristo. Pero solo porque lo dices no significa que estás sincronizado con el corazón de Jesús. Si escuchas los discipulados, hace unos meses, creo que en enero o en febrero, el pastor estaba hablando en los discipulados acerca de ser personas que esparcen la gracia de Dios. Nosotros eso es lo que tenemos que poner en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que practicar en nuestra vida. Es ser personas que esparcen la gracia de Dios, que compartimos la gracia de Dios. Así como nosotros pudimos experimentar esa gracia de Dios, entonces también démosle esa gracia a las personas que están a su alrededor. No importa el pasado. Imagina, yo no sé, es increíble, ¿verdad? Porque aunque yo crecí en un hogar cristiano, le he servido a Dios toda mi vida, ¿verdad? Y creo que puedo decir como el apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, yo soy cristiano de cristianos, ¿verdad? O sea, crecido en el evangelio, siempre le he servido a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma. Al principio con un poco de temor con esa canción de Marino, ¿verdad? Porque esa es la canción que escuchaba cuando crecía, ¿verdad? Cristo vino, hizo iglesia. Esa canción me daba un pánico a mí. No sé si a ustedes también.
Pero después uno cuando va creciendo y va leyendo la Biblia se va dando cuenta que pues el amor de Dios es grande, es increíble. Entonces, pero en sí toda mi vida le he servido a Dios. Pero aún así, aún creciendo crecido en un hogar cristiano, aún lo puedo decir que yo no me merecía el amor de Cristo, que yo no merecía el perdón de Jesucristo, yo no merecía esa gracia. No soy perfecto, aún sirviéndole a Dios, soy un pecador, soy una persona que le falla a Dios todos los días, así como todos nosotros. Nosotros no somos santos, nosotros no somos perfectos, pero aún así Dios está con los brazos abiertos, esperándonos, diciéndote que te va a levantar. Y hay dos personas tres personas que podemos aprender en la Biblia a no hacer. Y un ejemplo es Jonás. Jonás era un profeta, un hombre de Dios, que Dios, ¿verdad?, le había dado una asignación. Y quiero que pienses en alguien que verdaderamente te cae mal. Yo soy fanático de los Yankees. No me gustan la gente que le gusta a los que son de los Red Sox. Y si es un Red Sox que ama a Dios, yo le dijera a Dios: o me eliges a mí o lo eliges a él. No, son bromas. ¿Verdad? Pero pongámonos que fuera algo así, y que Dios, y es alguien que te ha causado tanto mal, que por sí los Red Sox siempre, no sé por qué, siempre le ganan a los Yankees. Los Yankees es el equipo más caro, el equipo con más dinero en los Estados Unidos, y no hemos ganado un campeonato desde que yo nací. No, son bromas. Bueno, no es una sesión de terapia para mí, ¿verdad? Pero enfocándome un poco más en el mensaje, Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive, que vaya a predicarle a estas personas y que les digan que se arrepienten, que tienen que arrepentirse, porque si no va a venir la furia de Dios y los va a destruir a todos. Ahora, les voy a ser sincero: si Dios me mandara a mí a que fuera a la casa de uno de mis enemigos, que le dijera que se arrepientan, yo le digo: Señor, pero si es malito, ¿verdad? Te es más útil esta otra familia. Pero aún así, Jonás no lo quiso hacer, pero el plan de Dios siempre se va a cumplir, le guste a una persona, no le guste. Y Jonás, bueno, va, ¿verdad? Dios lo manda en primera clase en el estómago de un gran pez, ¿verdad? Y cuando llega a Nínive, les predica y les dice: Dios me dice que eso es lo que ustedes tienen que hacer, y si no lo hacen, Dios va a destruir esta ciudad y Dios los va a matar a todos, y ustedes van a quedar en la historia como la ciudad que nunca se arrepintió. Bueno, parece que esa prédica de Jonás fue tan impactante que al final todos se arrepintieron, todos dijeron que nadie quiere morir aquí, y comenzaron a orar, comenzaron a ayunar. Y en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 10 dice: cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Son pocas las veces que cuando Dios quiere hacer algo, son pocas las veces en la cual, en inglés dice, He changes his mind. Versículo 1 del capítulo 4 dice: este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enojó. Señor, yo creo que Dios me está hablando a mí. O sea, yo estoy siendo ministrado mientras predico. Yo creo que yo no soy el único que muchas veces está de acuerdo cuando miramos que Dios puede restaurar a una persona que, bajo nuestra definición, a nuestros ojos, no se merece recibir ese perdón. Jonás, o sea, una de las cosas que más me ministra a mí es que cuando yo predico, cuando nosotros predicamos, yo digo: Señor, si solo una persona puede ser bendecida por esta palabra, gracias, se cumplió, pude cumplir mi deber. Si solo una persona acepta a Jesús, Señor, gracias.
Jonás, esa no fue la actitud de Jonás. Jonás quiso ir a predicar el mensaje y decirles: mire, arrepiéntanse y busquen de Dios, y Dios los va a perdonar, y Dios los va a restaurar, y Dios va a estar con ustedes por el resto de su vida. Eso es lo que Jonás quería hacer. Y quería irse de Nínive y sentarse en la cima de una montaña para ver que el fuego y la furia de Dios cayera sobre esa ciudad. Ese era lo que Jonás quería ver. Pero no estaba sincronizado con el corazón de Dios. Y él se enojó y se puso como un niño cuando un padre le dice que no puedes hacer esto, y hace un show, ¿verdad? Y a veces da pena, ¿verdad? Yo lo hacía muchas veces en la tienda. Cuando yo quería algo, mi mamá me decía que no, entonces yo comenzaba a tirar todas las cosas en la tienda. Y después mi mamá me decía: voy a hablar con tu papá. Y ya eso era: no, por favor, decía yo. Y yo mismo comenzaba a arreglar todas las cosas. Pero eso es prácticamente lo que estaba haciendo Jonás. Estaba tan enojado: Señor, ¿cómo es que tú vas a permitir que esta gente pagana, que esta gente se arrepienta? ¿Cómo es que vas? No, Señor, yo quiero ver fuego, quiero ver destrucción, quiero ver muerte. Ese era el corazón de Jonás. Y si no tenemos cuidado nosotros como cristianos, como santos, muchas veces esa es la misma actitud que nosotros tomamos con las personas. No, Señor, yo eso lo conozco. Yo iba a la barra con él y no salíamos como hasta las 5 de la mañana. No, él es infiel a su esposo, a su esposa. Él no merece el perdón de Dios. Él no merece el perdón tuyo. Él no merece la gracia tuya. Mi oración es que nosotros no tengamos ese tipo de corazón. Vamos a seguir leyendo. Versículo 2 dice: entonces le reclamó el Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Entonces mira lo que dice este cabezón en el versículo 3. Versículo 3, por favor. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Muchas veces esa es la actitud que nosotros tomamos. Bueno, y perdón, Jonás, ¿verdad? Que no quiero ir al cielo y que me diga: ¿qué dijiste en julio 14, 2023? Pero ese es el corazón que muchas veces nosotros tenemos. Esa es la actitud que nosotros tomamos. Nosotros queremos manipular a Dios y queremos poner a Dios en una jaula y que Él solo funcione y trabaje de acuerdo a lo que nosotros queremos que Él trabaje. Que Él trabaje de acuerdo a lo que nosotros queremos y no aceptamos la voluntad de Dios. Por eso una de las cosas, este año, una de las cosas que el 31 de diciembre, una de las cosas que yo le pedí al Señor es: Señor, no te pido nada, pero lo que sí te pido, Señor, es que quiero aprender a aceptar tu voluntad. Porque ¿de qué me sirve pedir algo que no esté de acuerdo al plan tuyo? Señor, ayúdame a aprender a aceptar la voluntad tuya en todo momento, me guste o no me guste. Y nosotros muchas veces queremos encerrar a Dios como en una jaula y decirle a Él como que Él sea nuestro genie, ¿verdad? Y que nosotros le hagamos así y Él diga: tienes 3 deseos, ¿cuáles son los deseos tuyos? Porque de acuerdo al plan de Jonás, estas personas de Nínive no merecían la misericordia de Dios. Pero de acuerdo a los planes de Dios era totalmente diferente. Y ahí con su berrinche y todo, estaba ahí diciendo que quítame la vida. Y versículo 4 dice: el Señor le respondió: ¿Te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que iba a acontecer en la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera ahí, y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo estaba protegiendo del sol.
Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano, y al amanecer del día siguiente el gusano se comió de el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre la cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Y el versículo 9 dice: entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Versículo 10 dice: entonces el Señor le respondió: sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Muchas veces nosotros no entendemos claramente lo que sí es la gracia de Dios, y queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, pero en realidad no entendemos el plan de Dios y el propósito de Dios. Otra cosa que le pido a Dios que nosotros podamos salir esta noche de esta casa es no solo aceptando la voluntad de Dios, pero sino también diciendo: Señor, gracias que por lo menos hay un propósito en mi vida. Posiblemente no es el propósito que yo quiero, pero por lo menos, ¿verdad? Por lo menos pensaste en mí. ¿Sabes qué hubiese pasado si Jonás no hubiese aceptado el reto? Bueno, es que no lo quiso aceptar en the first place, ¿verdad? Pero ¿qué hubiese pasado si Jonás hiciera todo lo imposible, todo lo posible en su poder para no ir a Nínive? ¿Cuántas personas fueron salvas por ese mensaje que predicó Jonás? Muchas veces nosotros solo queremos que ciertas personas sean salvas, que solo cierto grupo pueda ser salvo y no todas las personas. ¿Qué es otro ejemplo de dos personas que no deberíamos de imitar? Bueno, en ese momento, porque después fueron grandes hombres de Dios. Está el ejemplo de Jacobo, también conocido como Santiago, y Juan. En Lucas capítulo 9 versículo 51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Versículo 53 dice: mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder o para destruir, dice otras versiones, las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a la otra aldea. ¿Qué es lo que podemos aprender aquí? Solo porque estamos cerca de Jesús, solo porque venimos a la iglesia, no significa que tu corazón está sincronizado, que está conectado con el corazón de Jesucristo. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Es así como nosotros hemos experimentado esa gracia, es también dar esa gracia a las personas. Amén. Y por último, podemos ver que Jesús es el mejor ejemplo de alguien que esparció gracia. Es importante aprender de Jesús. Él es el quien más esparció gracia al mundo. Deberíamos de aprender de Jesús y no confiar en nuestra propia sabiduría, entendimiento o experiencia. Y hay un hombre bien importante en la Biblia que sí aprendió bastante de Jesús. Y aunque posiblemente nunca, en inglés se dice, he never crossed ways con Jesús, nunca cruzó paso con Jesús,
pero definitivamente fue alguien que sí tuvo un encuentro con Jesús. Y cabal que nosotros estábamos en Grecia la semana pasada y estábamos subiendo no sé cómo se dice en español, en inglés se dice la Acropolis, que por sí fue un ejercicio muy bueno. Tengo ganas de ir otra vez solo para caminar allá arriba, ¿verdad? Y había como unas rocas bien bonitas. Entonces le dije a todos que andaban con nosotros, subamos allá arriba. Y había como un sign de metal en letras griegas. Yo no soy griego, entonces no, solo me sé una palabra en griego y no la voy a decir porque estoy en la iglesia. Pero el que la agarró. Y pues dije, bueno, a saber qué es, ¿verdad? Pero bueno, me imagino que aquí es donde tiraban a los niños, los espartanos, ¿verdad? Cuando no tenían un defecto, los tiraban de aquí. Y me voy dando cuenta, me tomé una foto, no sé si pueden enseñar la foto, por favor. Me tomé le dije a mi papá que agarrara el teléfono y que nos tomáramos una foto. ¿Se la pueden poner? Bueno, ese es mi papá, ¿verdad? Que estaba ahí. La otra foto, por favor. ¿Verdad? Nos tomamos una foto porque dije, bueno, ahí está el mejor, ¿verdad? El mejor shot de la Acropolis. Lo que yo no sabía, ¿verdad? Y la culpa la tiene Jeff también, porque Jefferson tomó creo que 3 años de griego. O sea, él se sabe defender en griego, pero no leyó el sign. Entonces no nos dijo nada. Pero ahí en el libro de Romanos capítulo 17, cuando el apóstol Pablo fue a hablarle a la gente de Atenas, fue ahí exactamente donde él se paró y donde les dijo: ustedes tienen un altar del Dios no conocido. Y pues ya cuando yo me di cuenta de eso, yo comencé a hablar en lenguas, ¿verdad? Wow, dije yo. Ahí es donde comenzó mi ministerio de evangelista, dije yo. Pero es increíble, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo nos muestra que si ponemos en práctica lo que Jesús enseñó, podemos tener un evangelismo exitoso. De todos los apóstoles, el que más impactó, en mi opinión, el mundo fue el apóstol Pablo. Y eso que Pedro, o sea, no es que Pedro se quedaba medio corto, porque con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, ¿verdad? Y no era la sombra ni tampoco Pedro, ¿verdad? Pero es increíble, ¿verdad? Pero es ¿por qué? Porque aunque él posiblemente nunca estuvo cerca de Jesús físicamente, pero definitivamente se puede ver una semilla que Jesús había plantado en su corazón. Y es un gran ejemplo. Y el apóstol Pablo enseñó con gracia. Es una de las cosas que también le pido a Dios que podamos nosotros hacer también y poner en práctica en nuestra vida. Es que cuando tengamos que predicarle a una persona que no conoce de Jesús, que lo hagamos con gracia, que lo hagamos con prudencia, que lo hagamos con un corazón. Muchas veces creo que la exhortación es sumamente importante. Hay que exhortar, hay que corregir cuando no estamos viviendo una vida, ¿verdad?, de santidad. Pero creo firmemente que también hay que predicar, y se puede exhortar, pero se puede hacer con un corazón. Se puede hacer con gracia. Se puede decir: mira, lo que tú estás haciendo, lo que te va a llevar el destino es la muerte eterna. Pero te quiero ofrecer a alguien, te quiero introducir a alguien que sí te puede dar vida eterna, y su nombre es Jesucristo. El apóstol Pablo era bien sabio cuando iba a estos lugares. El apóstol Pablo iba a hablar con filósofos, con personas que eran preparados, y él aún así nunca cambió su estilo de predicar. Nunca cambió su manera en cómo él tenía que expositar su mensaje. Él siempre, eso es otra cosa. Me acuerdo que cuando yo comencé a predicar, mi papá me decía: Anderson, tú no sos como yo. No te pongas a gritar si no es lo tuyo. Sé único. Solo hay un Abraham, solo hay un Anderson. Y muchas veces nosotros miramos a otros predicadores y queremos predicar como ellos, y en realidad nos vemos ridículos, porque eso no es tu identidad. Y el apóstol Pablo, aunque estaba enfrente de estas personas, los griegos eran pues los filósofos más
más reconocidos en la historia, la mayoría de ellos eran griegos. La democracia nació en Atenas, o sea, ahí es donde fue fundada el primer gobierno democrático. Pero aún así, con su propio estilo, a su propia manera, él pudo dejar una semilla y plantar una semilla, y fue una iglesia que se levantó, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de él? Es que tenemos que enseñar con gracia. Si nos ponemos a criticar y ponemos a señalar los pecados de todas las personas, nadie se va a salvar, nadie va a entrar al cielo. Alguien dijo: cuando tú estás apuntándole a alguien, tienes 3 dedos que te están apuntando a ti. Entonces, si nos vamos a eso, como dijo Jesús, el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Enseñemos con gracia. Cuando Jesús entró a tu vida, no te hizo sentir mal, no te hizo sentir como que eras lo peor de este mundo, sino que te aceptó y te redimió. Y eso es exactamente lo que Dios puede hacer con el resto del mundo, con las personas que van a venir a los pies de Jesucristo en estos próximos días. Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice: le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que proviene de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían de aceptarla. Y él dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Versículo 17 dice: que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invencible, que nunca muere. Solamente Él es Dios. Ese era el apóstol Pablo, alguien que enseñaba con gracia. No los hacía sentir mal, no les decía que yo soy perfecto y ustedes son imperfectos. Aún él, ya siendo ese apóstol, el gran apóstol, él decía: yo era el peor, soy el peor de los pecadores. Que ese sea el corazón que nosotros tengamos, que cuando tengamos que predicar a las personas podamos decirle: oye, yo estaba en ese lugar donde tú estabas, pero no te preocupes, si Dios me pudo cambiar a mí, ¿qué no va a hacer contigo? Y por último, el apóstol Pablo amó así como Jesús amó. Primera de Corintios capítulo 13. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El versículo 4 dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa.
El amor se da por no, el amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento espacial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Y después el versículo 13 concluye el capítulo diciendo: 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de todas, de las 3, es el amor. Iglesia, cuando tengamos que evangelizar, cuando tengamos que compartir del evangelio, hagámoslo con amor. Así como nosotros pudimos experimentar ese amor de Cristo, haz que las personas también puedan experimentar de ese amor. No los juzgues, simplemente ámalos. Estaba mirando un video la semana pasada acerca de un artista. Creció aquí en Brooklyn y él estaba contando, dice: yo crecí en una iglesia evangélica, una iglesia cristiana. Dice: yo crecí cantando coritos, le dicen coritos, ¿verdad? Pero mi abuelo dice que coritos es otra cosa. Pero los coritos así como que nosotros cantamos, alabaré, alabaré, esas canciones las cantaba él. Y se puso a cantar la canción. Y después la señora que le estaba entrevistando le dice: oye, ¿y por qué no vuelves a la iglesia? Y él dijo: volvería, pero me da mucha pena. No creo que la iglesia me aceptaría. Tengo todo mi rostro lleno de tatuajes, todo mi cuerpo lleno de tatuajes. He sido arrestado, he cometido muchos crímenes bajo la ley. No me sentiría bienvenido en una iglesia. Y da mucha lástima que escuchar eso, porque yo estoy seguro que hay muchas personas que se han ido de la iglesia, se sienten de esa misma manera, porque muchas veces nosotros buscamos la perfección, buscamos personas santas, pero en realidad ninguno de nosotros llegamos ni al 100% de la santidad que tenía Jesucristo. Y es por eso que muchas veces nosotros somos cómplices para que las personas se vayan al infierno y se pierdan. Porque aunque nosotros hemos experimentado la gracia de Dios, nosotros no damos de esa gracia. Y si no me entendiste nada de lo que dije hoy, quiero que salgas esta noche y que perdones a las personas que están a tu alrededor, que puedas también perdonar así como tú has sido perdonado. Una vez más, ninguno de nosotros nos merecíamos la salvación. Más bien, no nos merecíamos. Aún así, no nos merecemos la salvación. Pero es debido a esa gracia de Jesucristo que nosotros estamos en el lugar donde estamos. Y tú sabes, lo peor de todo esto es que muchas veces a nosotros nos cuesta perdonar tanto. Y sabes que muchas veces el mundo, o sea, cuando digo el mundo, ¿verdad? Digo a las personas que no conocen de Dios. Ellos a veces son un mejor ejemplo de cómo un cristiano debería de ser. Estaba escuchando que hay una familia que había llegado a la iglesia y están en medio de la alabanza y el celular del hombre comienza a sonar. Y me imagino que era, o sea, el ringtone era bien fuerte, ¿verdad? Que se ofendieron todos los de la alabanza. El pastor se enojó, le dijo: usted tiene que ser más tiene que tener reverencia a la casa de Dios, apague ese teléfono. Los músicos después del servicio fueron al hombre y le dijeron: nosotros hemos practicado toda esta semana para que la adoración sea una experiencia y que toda la iglesia puede ser parte de esta experiencia de adoración.
La esposa lo estaba regañando, le decía: tú que sos terco, ya te he dicho que pongas ese teléfono en vibración, que o sea, estamos en la casa de Dios. Y el Señor se sintió tan mal, dijo: bueno, para una iglesia que dice que todos son bienvenidos, no me siento tan bienvenido. Dice que el hombre se fue a una barra. Dice que está en la barra, todavía se siente mal, se sentía mal, pide una bebida. Y cuando el mesero le va a dejar la bebida, él cuando la va a agarrar, por accidente la bota. Y él ya esperaba que todo el mundo lo regañara. Y en vez lo que recibió es que el mesero le dijo: no te preocupes, te cortaste, el vidrio del vaso te cortó. Dice, las personas que estaban a su alrededor le ofrecieron servilletas. Si usted se mojó, séquese, no hay problema. Y no se preocupe. El mesero dijo, creo que el mesero era de Chick-fil-A, ¿verdad? A mí me encanta ir a Chick-fil-A. Cuando voy a McDonald's, es que no he comido también. Cuando uno va a McDonald's, lo tratan como que si uno le está haciendo el favor a ellos de ir a McDonald's. Cuando uno va a Chick-fil-A, hermanos, esa gente le dice: ¿cómo le puedo servir a usted, Señor? O sea, uno dice: bueno, si voy a engordar aquí, digo, ¿verdad? Porque en McDonald's lo tratan como si que sí, se debería ser bueno abrir un Chick-fil-A aquí en Jamaica. Bueno, eso no era el tema. El punto es que pues todo el mundo everyone was considerate for him en esa barra. Sabes que hasta el día de hoy ese hombre sigue yendo a esa barra y no a la iglesia. ¿Y qué es lo que podemos aprender de ahí? Es que deberíamos de ser personas que en vez de regañar a las personas, en vez de apuntarle y decirle: este fue tu error, en vez levántalos. No te preocupes, todos cometemos errores. Muchas veces como padres, los hijos cometen un error y queremos sepultarlos. Bueno, yo no digo por qué queremos, ¿verdad? No tengo hijos todavía, pero me imagino que hay ciertos padres lo que quieren hacer es sepultarlos. Y muchas veces se te olvida que tú también fuiste hijo en un cierto punto, y posiblemente fuiste peor que tu propio hijo, que tus propios hijos. Hijos, ahora voy con los hijos porque a los padres como que no les gustó. Hijos, muchos hijos dicen: no, es que mi papá hizo esto, mi mamá hizo esto, yo no los puedo perdonar. ¿Y cuántas veces les has faltado el respeto tú a ellos? O sea, el perdón va de ambas, tiene que ir de ambas partes. Como iglesia nosotros deberíamos de aprender a amar más, a perdonar más y a levantar a los caídos un poco más.